Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición de Estación 69. Hoy nos encontramos pues aquí en la casa de nuestro amigo Víctor Pineda y en su asociación Manos de Artesano AC, transmitiendo en vivo desde Tlaquepaque, Jalisco, pueblo mágico, orgullosamente tapatíos, y les damos la más cordial bienvenida a su programa Estación 69, donde tendremos una mesa de diálogo sobre el tema desigualdad. Esto es interesante porque, como ustedes pueden observar, Paola tampoco ha venido todavía, el día de hoy no llega, pero ya estará con nosotros en unos minutos más para que la mesa esté completa. Sin embargo, pues vamos a comenzar. El tema de hoy nos refiere a un concepto bastante amplio. Desigualdad podemos tomarlo desde la parte o el punto de vista social, económico, laboral, familiar, y creo que prácticamente en todos los ámbitos de la vida de una persona podríamos hablar de desigualdad. René, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Sergio. Qué bueno, René. Arturo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, amigo. Perfecto. ¿Preparados, Yesenia? Preparadísima. Estoy esperando a Paola porque tengo que cuestionarla acerca de la desigualdad y tenemos tema para toda nuestra hora y demás. Nos va a sobrar tema. Ya verán ustedes que este tema no es tan formal, pero sí hablaremos de la desigualdad que vivimos día a día. Excelente. Francisco, ¿cómo te encuentras? Con toda la actitud. Eso es todo. Actitud de miércoles. Ya estamos en el ombligo de la semana. Hoy les invitamos a que nos dejen sus comentarios exclusivamente a través de esta transmisión. El día de hoy no tenemos WhatsApp a la mano, pero estaremos con ustedes recibiendo comentarios a través de la red social en tiempo real para que envíen sus saludos, comentarios, sugerencias y todo aquello que nos quieran compartir acerca de este interesante tema. Por supuesto, les invitamos a darle continuidad a los temas que ya hemos tratado con anterioridad y si alguno de ustedes tiene algún aporte que hacer, pues es totalmente bienvenido. Sin más preámbulo, vamos comenzando y a mí me gustaría tratar este tema desde el punto de vista económico, que creo que es donde más se puede ver de manera clara y rápida el término desigualdad, es decir, la pobreza y la riqueza. Resulta que en México tenemos a una de las personas más ricas del mundo, que es el licenciado Carlos Slim, y lo tenemos conviviendo justo y nada más con alrededor de 50 millones de personas que viven en pobreza, en algún grado de pobreza. Para mí la desigualdad económica es uno de los rasgos más marcados que hay en la sociedad mexicana. ¿Qué otro tipo de desigualdad podemos hablar? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en la economía, pero desde la parte familiar también hay desigualdad entre los mismos hermanos, nos tratamos diferente o a veces sentimos que nuestros padres nos llegan a tratar de forma distinta que al mayor o que al menor. ¿No es así? ¿Cómo ven? Creo que vivimos en un mundo muy desigual. Y hablar de desigualdad creo que se aplica en todos los términos, en todos los géneros, en todas las actividades diarias, no solamente en la cuestión económica, sino en las labores de casa, en los roles de familia, en los roles de pareja, quizás hasta en los roles de amigos, puede ser. O sea que en la misma pareja, por más confianza que se tenga, los años que puedas pasar con una persona, aún así puede haber cierto rasgo de tratar al otro con desigualdad. Sí, porque es imposible llegar a un acuerdo y que a final de cuentas seas igual. O sea, a final de cuentas tú eres diferente a otra persona. A pesar de que tú eres un ser humano igual que la otra persona, tenemos características completamente diferentes. Yo tengo una duda porque esos términos de desigualdad y de equidad a mí me causan mucho ruido. Ya lo platicábamos en otra instancia antes de comenzar este programa. Y la parte de la equidad, creo que últimamente, o al menos en los últimos años, se ha confundido el término, tal cual el concepto de equidad, con equidad de género y se ha tratado de encasillar, o se ha encasillado de a poco en equidad de género. ¿Qué me pueden decir? Para con el mismo objetivo, dar por igual tanto los derechos como las obligaciones, como respetar tus decisiones, tus opiniones. Creo que la parte de equidad de género ha sido inclinada hacia esta lucha constante que se tiene sobre los derechos de la mujer, sobre el respetar su decisión, poderla poner en una postura de una mujer activa, de una mujer proactiva, parte de una comunidad económicamente activa hablando, pero creo que al final del día hablamos de lo mismo. No nos vamos nosotros a enfocar ahorita de si es hombre o si es mujer, hablamos de personas que viven desigualdad.
Claro, y si se ha tocado el tema de equidad es porque la sociedad lo ha demandado. Bien, con todos los movimientos que se están viviendo actualmente, es importante y fundamental nombrarlo. El hecho de nombrarlo es de que ya lo estamos haciendo visible y es algo que estamos viviendo todos nosotros. Pero a fin de cuentas, pues busca lo mismo, ¿no? El bien común. Sin embargo, yo opino que la desigualdad es algo que está dentro de nuestra naturaleza, ¿cierto? Porque cada quien, vuelvo a repetir, poseemos habilidades, características completamente diferentes. Un animal es diferente a un árbol. Un árbol es diferente a un ser humano y al final de cuentas somos desiguales. Yo estoy en contra. Estoy en contra en respecto a que sea algo de nuestra naturaleza. Sí es cierto que somos diferentes, pero hablar de diferencias, hablar de desigualdad para mí es distinto. Porque hablar de diferencias es reconocer que Francisco tiene habilidades y capacidades diferentes a las que yo tengo. Pero hablar de desigualdad es decir que a Francisco se le da mayor oportunidad solo por ser hombre o por tener ciertas habilidades que yo no tengo como mujer. Entonces, sí, todos somos diferentes. Sin embargo, la oportunidad que se te da o se te niega es la que va a marcar la desigualdad. Ser diferentes es parte de la naturaleza y más en las personas. Y desafortunadamente, esas diferencias sí llegan a marcar a un grupo o a una sociedad. Por ejemplo, sabemos que en México tenemos cierto sistema educativo que tiene años de retraso con respecto a otras naciones, pero no hemos hecho mucho por cambiar. Es decir, no sé a los gobiernos, por ejemplo, qué tanto les favorece que nuestra sociedad sea tan diferente a una sociedad moderna, porque no podemos considerar, creo yo, todavía a México como un país moderno, o que está dentro de la innovación, de la economía, de la macroeconomía. Entonces, sí creo que en ocasiones la misma sociedad se siente tan distinta de los demás que dice, así somos y ni modo. O sea, caemos en ese sentido y no tratamos de llegar a donde otras naciones sí han podido. Entonces, estás diciendo que puede ser un conformismo. Por supuesto, puede ser que, y sucede, Sí. y sucede. Yo, por ejemplo, puedo decir, en mi casa me va muy bien, tengo una vida muy tranquila, mi esposa, mi familia me trata muy bien y por lo tanto ya no le muevo, ya estoy a gusto. Y alguien puede decir, oye, ¿por qué no intentas algo nuevo? O sea, siendo como eres, puedes llegar a obtener algo más. Sin embargo, yo digo, bueno, pues, ¿para qué? O sea, tú con tus diferencias, precisamente, quédate donde estás, yo aquí me quedo, estoy a gusto y no tengo para qué moverme. Sí podría ser una especie de conformismo. Me regreso al punto que tenías antes. ¿Vas a comentar? No. Adelante. No. Dice que era una cuestión de educación. Efectivamente. Creo que la desigualdad es más de educación que de conformismo. Si lo veo en cuanto a, vámonos a los 500 años que todo el mundo está peleando ahorita, de la clase social. ¿Cuántos más, Andrés Manuel? 500 años, bueno, no nos vamos tan lejos. ¿Hace cuántos años en México no se tenía la posibilidad de que una mujer saliera de su casa a estudiar? Ya no digamos a trabajar, a estudiar. ¿Alguien de aquí lo vivió? Sí, y retomamos la historia de José Martí Solís. Retomamos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, mujeres íconos en nuestra historia que lucharon por esa desigualdad. No se les permitía ser parte de un partido político, no se permitía votar, no se permitía la educación, no podía ser una persona proveedora económica. Y no creo que sea una cuestión de que, me conformo, soy mujer y pues está muy padre que me quede en mi casa, que tenga un hombre y me mantenga. No, creo que sí nos fueron educando históricamente como un pueblo desigual. Como que las oportunidades eran para el hombre, sobre todo si aquel hombre era hijo de un hacendado, era hijo de alguien con mayor poder adquisitivo, pero para las mujeres no existe una posibilidad ni de crecer económicamente hablando, ni de crecer en educación, mucho menos de ser independiente en decisiones y que se les respete por eso. Hola, Paola. Bienvenida, Paola. Anteriormente las escuelas para las mujeres, ¿qué eran? Enseñarlas
pues eran las de casa, en donde las enseñaban a cocinar, a coser, a obedecer, más que nada a obedecer. Entonces ahí estamos hablando que ellos no tenían decisión. Y la misma oportunidad que tenían los hombres. Pero todavía hay regiones donde se ve eso. O sea, hay pueblos, hay pequeñas comunidades donde se ve claramente que el hombre sigue siendo el proveedor y la mujer sigue siendo la encargada de la casa y de la familia. No sé si de educación de los hijos todavía. Pero incluso aquí en la ciudad podemos ver desigualdad. O sea, basta con que vayamos salgamos a la calle y veamos a toda la gente que hay, o a muchas de las personas que están pidiendo limosna, que están lavando vidrios, que están haciendo alguna otra actividad que no es o estudiar o prepararse o trabajar, y que en muchas ocasiones, no lo niego, son provocadas por ellas mismas. O sea, ellos mismos se limitan y dicen, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Pero en otras sí vemos gente en extrema pobreza en las calles muriéndose de hambre y muriéndose de frío. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a eso? Yo quiero comentar algo que comentaban que estás en la zona de la zona de confort y que en algún momento te diseñas algo diferente. Y hay que dejar muy claro que un sinónimo de desigualdad es una diferencia, es diferencia, es lo mismo que diferente. Entonces, yo opino que estás en tu persona de desigualdad porque no estás con el interés de hacer algo diferente, ¿sí? Y si nos vamos a lo que decía Paola, en cuestiones de que anteriormente las mujeres amas de casa y en la actualidad no, entonces nos pasamos a lo que es un antónimo tal cual de desigualdad, que es la igualdad y equidad o igualdad de género, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia de desigualdad lo podemos hablar de manera humana. Todos somos desiguales, altos, bajos, llenitos, moreno, somos diferentes, tal cual. Pero en cuestión de igualdad de género, equidad, lo que hablaba, todos somos iguales ante la sociedad, porque ya hay una mediación entre ser hombre y ser mujer hablando de sexo, ¿no? Sí, y la diferencia está clara, o sea, eso nos queda muy claro por la diversidad que tenemos en el mundo. Donde comienza la desigualdad es donde ya no se les toma en cuenta a las personas o se les discrimina, que también es otro término que vamos a... ¿Van de la mano desigualdad y discriminación o son conceptos complementarios? Son conceptos diferentes, pero sin embargo se relacionan, ¿no? Porque en el momento que tú discriminas a alguien o haces menos a alguien por su cuestión económica, su apariencia y demás, entonces puede ser que también le vas a privar de oportunidades. Y entonces ahí es donde entra la desigualdad, porque hay que recordar, la desigualdad tiene que ver eso, que una persona tiene menos oportunidades que la otra, independientemente de las diferencias de personalidad, de carácter, etcétera, ¿no? Al respecto, en el 2018, el año pasado apenas, la empresa Oxfam México realizó una encuesta para determinar cómo percibe la gente la desigualdad y las políticas de distribución del dinero, de la economía aquí en nuestro país. Y uno de los resultados es muy interesante. Dice así el resultado: la gente piensa que el gobierno es quien debe cambiar la situación. ¿Cuál es tu percepción de esto? Somos nosotros como sociedad quienes iniciamos con la desigualdad entre, pues se va a escuchar que es mencionado este tema, pero entre hombres y mujeres, ¿no? Una misma como mujer llega a ser respectiva con otras mujeres al decir, no, tú no puedes. Oye, espérame, las dos somos mujeres y creo que las dos debemos de apoyarnos, alentarnos a hacer las cosas. Y no entre nosotras pudiendo decir, o reprimirnos, y no, es que mujer, tú no puedes. Ok, ¿el gobierno es responsable? Quizás por eso tenemos el gobierno que tenemos, o que hemos tenido históricamente. La idea de creer que el gobierno es el responsable de mi bienestar, pues nos lleva a esta postura que estamos viendo ahorita. No trabajo, pero entonces el gobierno tiene que proveerme. No estudio, pero entonces el gobierno tiene que darme o dinero o una capacitación gratuita. Es más, tiene que ir a buscarla, porque pasa. Entonces creo que esta mentalidad de que el gobierno es el responsable no es nada más que el deslindarnos de nuestras propias responsabilidades. Somos un país que nos encanta hacer memes, nos encanta atacar, pero la postura de hacer es muy distinta. Yo veía el otro día en redes sociales, ¿han visto el nuevo reto que existe de limpiar un lugar? Sí.
Estaba yo esperando que se hiciera muy viral y que todo el mundo empezara a tener ese tipo de postura. Y entonces vi 2, 3, 4, 5 publicaciones y se acabó el reto. Por lo menos en las redes sociales en las que yo estoy revisando. Entonces, ¿por qué? Me preguntaba yo, ¿por qué retos productivos de ese tipo se terminan? Porque implican una responsabilidad. Entonces, creo que voy a ese punto. Es más fácil decir, el gobierno es el responsable, a decir, yo soy el responsable. Creo que es una responsabilidad compartida porque también el gobierno tiene que influir en cómo el país se mueve. Pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de dar y de exigir el tipo de vida que queremos vivir. Entonces es más cómodo, y lo leíamos, creo que algunos de nosotros nos reíamos de eso, el otro día cuando veíamos los 3,000 pesos por no hacer nada, te decían, bueno, con otros 3,000 pesos, pues mejor renuncio, te acabo gano lo mismo. Y quizás ahí estaríamos en la desigualdad económica, cómo ciertas empresas o ciertas personas perciben una cantidad de dinero adecuada, no voy a decir exagerada, aunque unos sí exagerados, y entonces empiezas a poner que realmente la riqueza en México no es equitativa, y no me refiero a que el pueblo pobre tenga más, sino que al que hace se le remunere a proporción de lo que hace, ¿no? Entonces, ves personas que ganan 50,000 pesos al mes haciendo el 15% de lo que otras personas hacen todo el mes y ganando 6,000 pesos. Entonces dices, bueno, ¿dónde está entonces esa evaluación de cómo vamos a repartir esa riqueza? ¿Cómo vamos a hacer el pago justo en un país? Pero es así que nosotros somos la 15ª economía, de acuerdo al Banco Mundial. El año pasado somos la 15ª economía más poderosa del mundo. Y sin embargo, no lo percibimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están los extremadamente ricos y los que viven prácticamente en la miseria. Pero ¿qué pasa con muchos de los que viven no tan en la miseria? Porque entiendo que en nuestro país, desafortunadamente, hay sectores que a lo mejor tú no vas a poder apoyar más, sectores que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, toda esa zona que tiene sectores en extrema pobreza. Pero ¿qué pasa con los pobres que podrían trabajar, estudiar y prepararse y brincar a no ser tan pobres, sino a estar en un estatus medio? Pues no les interesa, y menos ahorita. Que menos oportunidades tienen. Van a percibir 3,000 pesos por no hacer nada. Menos, o sea, se está generando una sociedad conformista. Ahí sí creo que es una sociedad conformista que diga, bueno, no estudio, no me preparo, no me esfuerzo, de todos modos para comer va a salir. En el caso de la política social que está queriendo establecerse, un modelo socialista ya aprobado y reprobado con anterioridad, donde se maquilla que le voy a dar las mismas oportunidades a todos y todos van a poder acceder a un recurso económico, hagan o no hagan. Esta política, ¿creen ustedes que va realmente a ayudar a disminuir la brecha de desigualdad económica? No, creo que no. ¿O nos va a volver parásitos de un sistema social, parásitos de un gobierno del cual vamos a estar dependiendo y va a llevarnos a final de cuentas a otro tipo de consecuencias? Es lo que buscan, ¿no? Nosotros aprendamos en su totalidad de ellos. Que no tengamos el conocimiento, que no podamos cuestionar, que no podamos hacer nada, al final decir, bueno, pues me lo dan, me callo y me aguanto. Creo que es lo que buscan. Y la brecha, entonces, la brecha económica ni siquiera se va a ver reducida, ¿están de acuerdo? O sea, 3,600 pesos no te van, o sea, para la calidad de vida que espera una persona obtener de un trabajo bien remunerado, realmente no es un reflejo de lo que podría esperar ganar. La brecha no creo que se afecte, pero creo que es desigual el reparto de riquezas cuando leo que a una persona que no hace nada solo por existir y respirar se le da, ¿cuánto? 3,600 pesos. Pero quitan 1 millón y tantos al sector salud. Correcto. Entonces dices, ok, vamos de nuevo con ese análisis. Si alguien que no es productivo, que no adorna al país, ¿por qué tiene el derecho de tener un bien que tampoco es tan significativo, pero al final del día hay un bien? Y alguien que sí es productivo, que sí abona al país, y no solo a la economía del país, sino a la formación de personas, al cuidado de los seres humanos, y entonces ahí quito ese dinero para dárselo a alguien que no está abonando. Entonces ahí se ve una desigualdad, y no de la brecha económica,
sino de realmente en qué se está utilizando la economía. Es la nueva forma de gobierno que actualmente, disfrazada de socialismo, se llama populismo, que se está distribuyendo por toda América Latina y ya en algunos países de Europa y Asia. Entonces, podemos decir que es una moda de los gobiernos. ¿Para qué? Como dice Paola, para tener sometido al pueblo. Totalmente desigualdad social. El pobre más pobre y el rico más rico. Sí, el pobre más pobre Y sometido. y sometido. Y aparte de sometido, vulnerable. ¿No? Porque va a ser, y con tal de tener, va a tomar decisiones que ni siquiera es capaz de analizar. Bien, la revista Forbes en este año, a principios de este año, lanzó el resultado de sus análisis de la desigualdad en nuestro país. Hay 7 resultados muy interesantes. El primero de ellos dice que en México el 1% de la población recibe el 21% de todos los ingresos del país. Solo el 1% de la población recibe la quinta parte de todo el dinero de nuestro país. Y que hay aproximadamente confirmados 45 millones de personas viviendo en un grado muy alto o extremo de pobreza. Claro que los datos oficiales pues no son esos, ¿verdad? Estamos hablando de una asociación externa a México donde no tienen ellos ningún tipo de compromiso y que ya vimos la reacción de nuestro gobierno de decirle a todas esas asociaciones externas: te vamos a vetar, no tienes derecho de criticar mis acciones y por tanto te desvaloramos. Así que es interesante cómo al país lo estamos viendo solamente desde adentro, pero el mundo tiene otra percepción de la desigualdad, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Ahora, ¿por qué en otros países no vemos eso? Por ejemplo, vemos unas calidades de vida increíbles, ¿no? Vemos a Suiza, Noruega, países realmente donde el nivel de educación les ha permitido avanzar a pasos agigantados y por tanto han logrado tener calidad de vida muy elevada, más que en nuestro país. ¿Es la educación la respuesta a la desigualdad? ¿O hay otras variables a considerar? Más que educación, yo creo que es la cultura. Porque es muy diferente la cultura a la educación. La cultura que desde niños volvemos a la casa, que te inculcan desde tus padres, lo refuerzan en la parte educativa y aparte el gobierno está apuntalando todo lo que tiene que ver con la parte de igualdad social y distribuye la riqueza de manera equitativa y todo el mundo trabaja. ¿Por qué? Porque se ven en la calle, se ven las obras y a final de cuentas todo el mundo está feliz, o no vamos a decir feliz, está conforme con la forma en cómo se está distribuyendo el dinero, digamos, por ejemplo, en los países nórdicos. Mi percepción de los países europeos, sobre todo, que es muy limitada, lo tengo que decir, porque yo creo que para conocer algo hay que vivirlo, ¿no? Sí. Han superado su historia y sus crisis. Y han tenido una capacidad de resiliencia como país ante las crisis económicas, sociales, culturales, enorme que México no ha podido vivir. Si vemos, por ejemplo, China, una potencia económica, estuvo a punto de la extinción. Se estaba acabando China, se estaba muriendo China, y no se quedaron pensando en eso. O sea, no se quedaron metidos en pobrecitos de nosotros, nos estábamos extinguiendo y aparecimos por arte de magia. No, fue un país que fue capaz de decir: ok, estuvimos al borde de la desaparición, casi nos acaban, casi tenemos la fortuna de no tener chinos, pero no, los tenemos. No, esa capacidad que tienen otros países como ellos, de decir, tuvimos esta mala experiencia como país, pero podemos ser productivos de esta manera. Y se reestructura todo el campo social, toda la mentalidad, la educación, la cultura, etc., etc. Y México no ha logrado brincar ese paso. Seguimos lamentando cosas del pasado, seguimos lamentando, ¿no? Por ejemplo. Sí, seguimos lamentando ser un país conquistado, país machista, país pobre, país conformista, con una mala educación, pero no hemos brincado. O sea, no hemos dicho, sí, cierto, somos un país así, que vivimos una historia de ese tipo. Venimos de familias que fueron educadas machistas, con mujeres que se dedicaban a hacer de comer y a tener hijos.
¿Y en qué momento como país vamos a brincar a verlo desde otro punto? Somos así, pero podemos generar esto y entonces generarlo. Entonces, cambiar la cultura, no desaparecer nuestras raíces culturales, sino ser resilientes a la necesidad que se tiene como país. Voy a hacer una pausa aquí porque me gustaría leer algunos comentarios. Francisco, ¿nos apoyas, por favor, para leer algunos comentarios de quienes están atentos a Estación 69? Claro que sí. Eva Boeta Martínez nos envía saludos y bendiciones. Saludos, Eva. Saludos. También nos comparte Marco Antonio. Dice, hola a todos, me da gusto verlos y escucharlos una vez más. Cierto, este tema es tan amplio e interesante que presta para mucho. Creo que parte de la desigualdad tiene mucho que ver con lo que podemos analizar por lo que tenemos en el pasado. La cultura mexicana se muestra tan etiquetada y manejada de manera incorrecta, por tanta evolutiva en contenidos, entre comillas, basura, por medios sociales. Palabras como conformismo, interés ilimitado, flojera, son relevantes ante la desigualdad. Creo que nos hace falta conciencia para dejar de verlo como desigualdad y más, como se dijo, oportunidad. Y también Jonathan Martínez nos envía saludos. Saludos, Jonathan. Claro que sí, y creo que abona lo que estaba comentando Yesenia. Esto no va a parar, la desigualdad va a seguir, mientras que no haya más trabajo, mientras que los sueldos no sean más altos. La educación no genera parte de. El fondo de la botella o el fondo de la olla, como se dice, es tal cual el ingreso que se percibe en casa para poder impactar, ¿no?, en cuestión de familia y la sociedad. Según el Universal, encontré aquí unos datos que el INEGI, según el INEGI, la desigualdad se calcula a través del coeficiente de Gini. Esta es una medida de concentración del ingreso que se tiene en casa, ¿no? Pero el ENIC, que es una encuesta nacional que es de ingreso de gasto en los hogares, comenta, según los datos que se tienen, que esto subestima el coeficiente de Gini, porque el millonario nunca va a caer. El que cae es el que tiene poco ingreso. Entonces, desde ese punto económico, la desigualdad sigue. Yo voy a hablar un caso de desigualdad que se vive en México. Yo soy un convencido de que tener una empresa o levantar una empresa propia realmente es tortuoso, es tormentoso y es un calvario para quienes en algún momento decidimos emprender. Lo viví y lo puedo decir con certeza, que a un lado de, normalmente cuando estás en alguna dependencia de gobierno solicitando un permiso, es muy común que el hombre, mujer o persona o grupo de personas que tienen pocos recursos y se atreven a emprender, tienen todo en contra, y quien tiene bolsillo abierto normalmente trámites se hacen muy veloz, y eso es una desigualdad terrible porque frena precisamente las ideas y lo poco de potencial que podríamos tener en la sociedad a un nivel, no digamos macroeconómico, pero sí de la microeconomía, de las microempresas que son buena fuente de trabajo. O sea, estamos hablando que las micro, pequeñas y medianas empresas son quienes generan más del 60% de empleos formales. Entonces, eso se vive, digo, yo lo viví y estoy seguro que más de alguno de los que nos observan y que han sido empresarios o que han querido emprender, se han topado con ese gran muro de contención que es, ¿tienes dinero? No. Entonces, ponte en la fila del lado izquierdo. ¿Tienes dinero? Sí. Pasa o ponte en la fila de lo derecho, te atiendo de inmediato. Es cierto, Sergio, pero yo os voy a llevar más abajo. Hemos hablado del país y luego hemos hablado, ya nos fuimos a Europa y unas cosas así. Yo los voy a llevar abajo. Bien. Y el llevarlos abajo conlleva a que sí hemos hablado de desigualdad en todos los términos, nos hemos enfocado en desigualdad económica, pero realmente los culpables somos nosotros. El ejemplo que tú pones ahorita, es cierto, es difícil porque existe la corrupción, pero la corrupción la hacemos nosotros. Y yo les pregunto, aquí abiertamente, ¿alguna vez has dado una mordida, Paola? ¿Alguna vez has hecho un trámite de manera corrupta? No te quiero ventilar, Recuerdo que eres abogada. ¿Alguna vez has pagado por algo sin hacer el trámite correcto? Se lo voy a comprobar al rato que sí, pero no la quiero ventilar. Arturo, ¿has hecho alguna vez algo no legal? Sí,
Yo me considero una persona que pude haber incurrido en esa parte. ¿Sergio? ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Todos fomentamos esa desigualdad en el país. Porque las personas que viven... ¿Mande? Soy el cambio de México. Es la esperanza. No, no es cierto. De hecho, Paola hizo un trámite hace unos días al cual no llevó lo que tenía que llevar a ese trámite, sin embargo obtuvo el papel. Porque dio dinero. Porque dio dinero. Ahorita lo va a recordar. Entonces hizo algo fuera de la ley. Y si podemos ejemplo, Bueno, pero es que le dice que si no se acuerda no pasa. pongo este ejemplo porque nosotros comentamos esa cuestión. Decíamos hace rato, responsabilidad del gobierno, no, responsabilidad de nosotros. Si es que un trámite se puede agilizar por medio de una mordida, por medio de la corrupción, por medio del dinero, es porque nosotros lo hemos permitido. Y nosotros me refiero a toda la sociedad. Si vamos en el auto y nos ponen una multa, entonces es más fácil que darle 100 pesos de tránsito que pagar la multa. Si necesitamos hacer un trámite en gobierno o en cualquier instancia, es más fácil conseguir al amigo del amigo que tiene el contacto para que nos haga el favor. Y eso pasa en todos los ámbitos. Es más fácil decirle, Francisco, te toca cargar la cubeta porque eres hombre. Ni modo. Entonces, generamos nosotros esas conductas de desigualdad constantemente y todo el tiempo lo estamos haciendo. A manera que se ha hecho una costumbre. Y hemos naturalizado que él pueda más que yo, que él tenga un sueldo más alto que el mío, que se puede ir de vacaciones más veces que yo, porque es hombre. ¿Sí explico? Que siendo hombre te toca tener el dinero a la casa y si no lo traes, entonces ya no eres un proveedor. Todas esas conductas nosotros las comentamos. Vamos más abajo. Hoy vivimos en un México desigual que preferimos ir a comprar una verdura o algo al súper que comprárselo a la señora que anda con una ropa no tan limpia que vende en una banqueta. Preferimos irnos a una tienda, a un súper, a comprar un refresco que las personas que están vendiendo en las calles o en los semáforos porque decimos son drogadictos. Díganos si sí o si no. Quizás será entonces por esa necesidad que tenemos de sentirnos en un estatus el cual no tenemos. Claro. Y también es desigualdad. O sea, porque el poder adquisitivo es tan diferente, no solamente en las empresas, hasta en la familia, ¿no? Habrá a lo mejor alguien de nosotros que tenga un primo, un hermano, un tío, que es el que trae el carro, que es el que tiene la casa, y entonces nosotros tenemos la necesidad mínimo de drogarnos con el iPhone, para no vernos tan pobres, ¿no? De saldo. Llevamos ya varios conceptos muy interesantes. Comenzamos hablando de que la educación era una variable. Luego Arturo nos aportó la parte cultural. Yesenia está hablando del término de corrupción. Y todos ellos son originados desde la persona, ¿no? Curiosamente, nosotros entonces realmente somos fuente de o igualdad o desigualdad. Es que una sociedad hacemos todo. ¿Cómo empezamos? Fíjense bien, yo estaba pensando, hace un momento que hablaba Arturo, estaba pensando en un argumento pensaba que, estamos en México muy acostumbrados culturalmente, estamos muy acostumbrados a ver los problemas, a decir que está mal, y lo decimos y lo podemos incluso publicar en redes sociales y estamos en contra, etc. Somos buenos para condenar y para señalar. Pero cuando nos preguntan qué propones, cuál es para ti una buena solución, entonces no todos estamos dispuestos a compartir nuestro pensamiento. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, los sueldos del trabajo se van a quedar así, no va a haber aumento, y entonces yo me voy a quejar y voy a decir, ¿por qué? Si en todas las empresas y gracias hay aumento salarial, ¿por qué a mí no? Entonces alguien me va a preguntar, ¿qué vas a hacer para que no vuelva a suceder, para que esto cambie? Entonces normalmente la gente va a decir, pues es que si digo algo, Me van a correr. va a haber consecuencias. Pierdo el trabajo. Entonces realmente en México tenemos un aspecto cultural bastante negativo, muchos muy negativos, pero uno de ellos es, sí, somos buenos para ver el problema, pero no para aportar en las soluciones. ¿Cuántas veces nos han invitado a una marcha de protesta? Nos han invitado a un foro de consulta. Consulta de las de veras, no de las consultas ciudadanas que tenemos maquilladas. Y no hemos ido.
Es que muchas veces también es pereza, no vamos diciendo Somos perezosos. comodidad, sí, somos perezosos. Somos perezosos para decidir. Nosotros decimos, que lo haga alguien más, porque yo lo tengo que hacer. Esto implica movimiento, simplemente. Cuando vivimos o alguien ha sufrido de desigualdad, ¿qué genera una persona? Resentimiento, ¿no? Para empezar. Entonces, creo que es claro que después de que vives eso, que no es un sentimiento, una emoción agradable, tú prefieres mejor ya no hacerlo o buscar otros métodos alternos como la mordida y demás. Lo comentamos. Y claro, lo comentamos. Es un ejemplo, pero a mí me ha pasado que se va a realizar su cuadra y después, oye, ya hiciste el reporte, No voy a esperar a que alguien Ajá. más. Y cuando hablan, es el primer reporte que se hace, Sí. pero todos estamos atenidos a que alguien más lo va a hacer. No, es que lo va a hacer fulano, porque él tiene un conocido. Es que lo va a hacer sultano, porque él sí tiene algo. O sea, pero ¿qué estamos haciendo todos? O sea, preferimos quedarnos viendo a hacer algo. Exigimos igualdad. Consideren que es el tema y que es muy padre reconocer que existe y que somos un país desigual y que desafortunadamente seas hombre, seas mujer, te va a tocar o te ha tocado vivir, mejor dicho, situaciones donde no hay una igualdad. Pero exigimos, somos capaces de exigir. Porque una cosa es a lo mejor sí es el meme, sí reclamar, y otra cosa es realmente exigir lo que me pertenece por derecho humano. Yo tengo una experiencia y se las quiero compartir y me dé su punto de vista si hice bien o hice mal. Hablando de igualdad. Okay. Me subo al metro a la línea 1, iba por Washington y se sube una señora, porque ya era un niño, pero esta señora yo le calculo 30 años, joven totalmente. Y yo iba sentado en un lugar de los rojos. Los amarillos son los que marcan tercera edad, personas con capacidades diferentes, Discapacidad. bueno, personas con discapacidad y personas embarazadas, ¿sí? Se sube la señora y yo sentado, y otra señora, igual joven, me dice, joven, ven el lugar. La verdad, yo le contesté, señora, yo también vengo cansado. Y su hijo no es una carga. La señora creo que, para no decir malas palabras, me la recordó de manera interna, iba con la otra que no cabía en las pláticas y todo el mundo escuchaba. En ese momento a lo mejor yo quedé mal. Pero díganme ustedes, ¿hice mal o hice bien? Bueno, si queremos igualdad, o sea, estamos hablando de todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, que es parte de lo que buscamos o de lo que se ha buscado en la lucha principalmente de las mujeres, debemos decirlo así. Creo desde mi perspectiva que no hiciste mal. Desafortunadamente, una doble moral sí hay todavía muy arraigada, de decir, cuando me conviene, exijo mis derechos, y cuando no me conviene, no los respeto. No respeto el del otro. Para mí hiciste bien. Como menciona René, o cuántas veces ha pasado que el hombre es el que va cargando al niño y la mujer se queda sentada porque es mujer. O sea, yo me puedo parar porque estoy bien, puedo agarrarme bien y que la persona que trae un pequeño se siente, pero con el hecho de ser mujer no me pasa, que se para otro hombre. O sea, y estamos mal desde ahí. Y también es desigualdad. Sí, Eso es aprovecharse también por tu condición de mujer. Sí, porque lo hacemos así, lo Porque vemos con lo tengo que pasión. reconocer que yo me aprovecho de mi condición de mujer. Cuando me toca ir en carro ajeno, siempre me voy adelante. Porque soy mujer, y lo dije hace rato, ¿no? Porque soy mujer, me voy adelante. Creo que también somos poco equitativos. Y somos poco equitativos porque somos ventajosos, ¿no? Es decir, soy mujer, no se ve mal, y eso es ventajoso, ¿no? Porque entonces no estamos reconociendo que el otro también tiene una necesidad. Partamos de ahí, ese es el reconocimiento de la necesidad del otro. Voy a decir una grosería abundando esto, y me disculpo públicamente desde ahorita. Estaba en la parada del camión, justo detrás de dos mujeres, esperando el transporte, y una de ellas le dice a la otra, vengo muy cansada. Entonces la otra le dice, mira, ahorita pones cara de más cansancio y cualquier pendejo te va a dejar el asiento. Públicamente, digo, con todo respeto, creo que estamos mal. O sea, hay algo mal. Y si queremos igualdad y queremos
libertades, derechos, respeto. Debemos comenzar por realmente un cambio que tiene que ver con todos los aspectos culturales, sociales, económicos, pero sobre todo la persona, personales. Porque sí, somos corruptos, sí, somos conformistas, sí dejamos que otros luchen, algo que a mí me da flojera, pero creo que por ahí entonces empieza el origen de todo mal, tal vez sea, bueno, no de todo mal, eso fue muy poético, pero sí creo que entonces tenemos un problema en la persona, en la raíz. Y claro que va a redundar en la sociedad, sí. ¿Qué puedes esperar de un pequeño grupo? Afortunadamente en esta mesa de diálogo todos somos bastante positivos y abonamos de una manera bastante agradable el uno con el otro. Y por supuesto que invito a todas las personas que nos están viendo en este momento a que nos compartan sus experiencias de desigualdad. Es muy interesante para nosotros nutrirnos de sus comentarios y pues claro que los vamos a leer, sea lo que sea, estamos abiertos a que ustedes nos aporten. Así que siéntanse conformes, bienvenidos y bien recibidos también los comentarios y las anécdotas. Francisco, ¿qué opinas tú de esto de que la persona es el origen? ¿O le echamos la culpa a la sociedad? ¿Cómo ves? Es que es una cadenita. Es una cadena. La realidad es que vivimos en una sociedad, entonces todos somos parte de esto. No somos islas. No, claro que no, y así, sí, aunque lo fuéramos, ¿no? Pensamos que los demás no dependen de nosotros, o lo que yo haga no va a impactar en el otro, y la realidad es que no. Si yo hago algo, va a mover a alguien. El hecho de que me vean que estoy cometiendo la acción, o el hecho de que le impacte directo o indirectamente a la persona, estamos generando algo en el otro. Si todos fuéramos conscientes de esto, generaríamos cambios todo el tiempo y generaremos cambios buenos y favorables para mí y para los demás. Y por uno pierden todos, porque cuando vas en la mañana al trabajo en el carro, ves que una patrulla de vialidad detiene a otro, dices, ya sacó para el desayuno. O sea, de inmediato somos prejuiciosos, ¿no? Entonces, nosotros estamos sí fomentando ese comportamiento y lo estamos no solo fomentando, sino avivando todos los días. Fíjense, Adrián, hola Adrián, buenas tardes. Adrián, Nos hace un comentario muy importante. Dice él que, desde su perspectiva, no es que necesitemos educación, sino necesitamos un despertar en el sentido de conciencia, que era un poquito lo que podríamos mencionar, ¿no? Que mencionábamos hace ratito. ¿Qué tanto nosotros hacemos o qué no hacemos para fomentar esa desigualdad o para eliminar esa desigualdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Adrián. Es conciencia personal, conciencia social y conciencia política también. Pues con conciencia social está interesante porque entonces el colectivo también es importante. El pensar en la sociedad, en que sí, mis acciones van a rebotarle a alguien, buenas y malas. Entonces, ahorita sí. que dices colectivo, no sé por qué se me viene a la mente, pero Sí, yo sé, ya pasamos de la generalidad de pero vayámonos a hablar de esos sectores que no tienen oportunidades o que las oportunidades son limitadas. Y hablamos, ¿madres solteras? ¿Les gusta? ¿Personas indígenas? Con situación de vulnerabilidad. Yo tengo un problema con el concepto de situación de vulnerabilidad, pero ahorita lo discutimos. ¿Qué más? Díganme otro sector. Niños de la calle. Niños de la calle. Adultos mayores. Pues personas con discapacidad. Personas con discapacidad. ¿Qué más? ¿Otro sector? Para comenzar eso. Ok, Migrantes. para comenzar, migrantes podría ser. Migrantes también. Decía Francisco ahorita, ¿me repites el término? Personas en situación de vulnerabilidad. Okay. Será ese término al cual yo no estoy de acuerdo, porque entonces si hablamos de estos sectores y yo digo que son personas en situación de vulnerabilidad, le estoy quitando el derecho de hacer y de poder. Los estoy enmarcando en un espacio, como son personas en situaciones vulnerables, no pueden, no tienen la capacidad y por ende no tienen la posibilidad. Eso para mí es desigualdad. Sí, aunque voy a volver a un término que hablamos hace rato de equidad de género, ¿no? Se tiene que nombrar para identificarlo y para hacerlo visible. Copijal es un colectivo en pro de la igualdad y equidad. Entonces, trabajan justamente con la colocación de personas en situación de vulnerabilidad
¿Qué es una persona en situación de vulnerabilidad? Aquella que vive desigualdad, que no tiene las mismas oportunidades por su condición. ¿Qué entre o qué se considera como una persona en situación de vulnerabilidad? Perdón, se me trabó la lengua. Aquellas personas, sí, madres solteras, personas trans o de la comunidad LGBTI, también ancianos y demás. Entonces se tiene que nombrar para hacerlo visible y entonces generar conciencia. Es por eso a lo mejor la etiqueta. Entiendo totalmente que el etiquetar no es bueno. Y claro, me queda claro que no es bueno. Pero hasta que no se nombran las cosas es que se hacen visibles y se comienza a accionar socialmente y generar un cambio. Francisco, ¿no consideras que también ese cambio tiene que ver con qué tanto las personas que encuentran con esa etiqueta de verdad gestionan ese cambio? ¿Y por qué voy a esto? O sea, es reconocer a alguien en una situación de vulnerabilidad también lo limita. ¿Sí? Porque entonces hablábamos del conformismo, ¿no? La idea o la mentalidad de decir soy pobre y como soy pobre pues así me voy a morir. Entonces vivo en una situación vulnerable y como vivo en una situación vulnerable pues necesito que alguien haga algo por mí. Sí, pues es como lo que sucede con la comunidad gay, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de que es una comunidad diferente cuando en realidad todos lo somos? ¿Qué acaso la comunidad LGBTI no es parte de nuestra sociedad? Claro que no es. Pero es necesario agruparnos y decir, hey, nosotros estamos viviendo esto y necesitamos que los demás se den cuenta que a lo mejor estoy siendo discriminado y no tengo las mismas oportunidades que tú tienes. Entonces nos juntamos, generamos este nombre o esta etiqueta de comunidad y entonces ya hacemos algo. Entonces lo que dice Adrián es ¿Qué dice Adrián? tendríamos, bueno, lo que les comentaba antes, tendríamos que generar conciencia en que somos personas. Personas, así. O sea, no somos personas con situación de calle, no somos personas madres solteras, no somos personas de una comunidad LGBT, no somos personas de la tercera edad, no, somos personas. Entonces, esa conciencia de generar esa igualdad en el término persona. No eres, eres diferente, pero no tienes derechos diferentes, tus derechos son iguales. Entonces, tendríamos que ser conscientes no de esos pequeños grupos, porque esos pequeños grupos son personas. Tendríamos que eliminar esas agrupaciones. Sé la necesidad que existe de ser visible, pero entonces esa visibilidad tendría que terminar cuando tenemos la conciencia de que el otro es persona. Punto. De hecho, recuerdo una imagen que me gustó muchísimo. Voy a poner como el ejemplo para hacerlo un poco más claro, pero están tres personas. Imagínense, ¿no? Arturo, Yesenia y yo. Yo quedo como a media, Yesenia está más bajita, Arturo está súper alto. Entonces, a lo que la gente cree que es la igualdad. Y les dan un cajón a los tres para que puedan ver a través de la barda. Arturo no lo necesita porque está súper alto. Arturo solamente se asoma y lo ve. A lo mejor yo sí lo necesito, pero Yesenia ni con un banco alcanza a ver. Entonces, lo que la gente cree que es igualdad es eso, que todos reciban lo mismo. Y sí, en parte sí, pero dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Y está la otra imagen en donde Arturo no tiene un banco porque no lo necesita. Y Yesenia tiene 2 bancos. Francisco sigue con un banco. Y los tres alcanzamos a ver a través de esa Es ser equitativos conforme al derecho. Conforme a la No sé si la necesidad. Y tampoco sé si las mismas oportunidades, porque realmente todos, al menos quienes viven o se concentran en una ciudad, voy a ponerlo de esa forma, todos tienen las mismas oportunidades en cuanto a educación, porque viven en un mismo núcleo. Por ejemplo, en una colonia hay 2 escuelas primarias, 2 secundarias, y todos los que nacen ahí tienen las mismas oportunidades. Es decir, pueden llegar a la escuela y pueden llegar a la secundaria, etc. Pero de ahí en más, el decir, te voy a dar las mismas oportunidades, para mí no es de esa forma. ¿Por qué? Si tú le das la misma oportunidad a una persona que no tiene capacidades iguales a otras personas, me voy al punto en el que a los ninis les voy a dar las mismas oportunidades que a todos. Y le voy a decir a los empresarios que los deben recibir. No sabe hacer nada. No trabajó, no estudió, pero le voy a dar las mismas oportunidades. ¿Eso no es irnos al extremo?
Que nos den los trámites a todos. Es que vamos a tomar una frase muy común en México, que es: el que no es tranza, no avanza. Están regalando 3,000 pesos a los necesitados. A lo mejor yo no los necesito, pero se los dan a todos. Pues déjame, me apunto, ¿no? Y me formo. Tal vez me los van a dar a mí. Hay unas becas. Ajá. Las que les dan a los niños que estudian. Claro. ¿Cuántos papás? Y muchos no lo Eso necesitan. que tú llegabas a los casos, veías el camioneta afuera, pero la señora estaba formada en la fila para recibir materiales. ¿Y cuántos? útiles y todo lo demás. ¿Y cuántos no se quedan sin esa oportunidad? Exacto, hay gente que ves que lo necesita, pero por una persona oportunista, ya perdió ella su material. Se supone que todos, es obligación hasta qué nivel de estudios, hasta la bachillerato, ¿no? Es obligatorio. Sin embargo, yo me pregunto, las personas que tienen familias, y digo familias enteras que tienen un rezago educativo, por cualquier tipo de situación, ¿no? A lo mejor porque uno de ellos es discapacitado y no tuvo la oportunidad o alguna cuestión de pobreza, ¿no? Se supone que es obligatorio el bachillerato. Sin embargo, en una familia pobre, ¿van a fomentar esto? No en todas las familias. O sea, Entonces, no se ¿cómo puede. inició en las mismas familias de, no, mijo, es que tú necesitas, ve por tu beca, pero no esfuérzate, no busca las oportunidades, no trabaja para ello, no haz cosas para lograrlo, sino nosotros siempre hemos necesitado, nos tienen que dar. Claro. Y me ha tocado escucharlo de personas, no puedo decir nombres ni de dónde, pero en donde escuchaba que decía, es que nosotros somos pobres, tú eres una persona estudiada, no nos puedes hablar así. O sea, yo no tengo la culpa de haber estudiado, ni tampoco tú la tienes de no haberlo, pero no pudiste haber hecho las cosas para lograrlo. O sea, tienes todo para poderlo tener y no lo hiciste, no es mi problema. Por esa razón decía yo hace rato que no creo que es darle lo que se necesite, sino es darle la posibilidad de hacer lo que quiera. Y voy a explicarlo por qué. A una persona que no tiene recursos, o bueno, que sus recursos son limitados, con una persona que tiene recursos ilimitados, no limitados, sino mejores recursos. Tenemos esas dos posturas. Alguien que no tiene recursos y que cree que está en el derecho de exigir que un gobierno le dé los recursos, pero no hace nada. Y tenemos a la persona que tiene los recursos, que sabe que existe el recurso del gobierno y aprovecha el recurso del gobierno. Voy a dar un ejemplo. En mi pueblo existen ciertas comunidades que son consideradas ranchos. Yo conozco personas que recibieron recursos del gobierno para poner firma en sus casas, para poner un tinaco, y esos recursos terminaron siendo un cartón de cervezas. ¿Sí? Entonces dices, bueno, no es que lo necesite, es que no le importa el recurso. Entonces me parece que el poner en una balanza de una persona que no tiene y entonces es obligación darle, es también limitarlo, en que tiene que hacer las cosas. Entonces, me parece que la igualdad va más encaminada a que todos tengamos el derecho de educarnos, derecho de trabajar, de recibir una remuneración por su trabajo, y que entonces esos derechos sean por ser personas, no por ser hombre, mujer, no por ser una comunidad vulnerable, no por ser indígena, sino que tengamos el derecho de hacerlo. La decisión de hacerlo o no, entonces ya radica en la persona. Y es que de hecho nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho y no estamos clasificados por grupitos de tercera edad, niño, niña, o sea, es en general. Todos tenemos los derechos. Hasta el 2010, ¿no? Que se integra la no discriminación. Hasta el 2010, o sea, apenas 2010. Hay otro concepto interesante aquí con la parte de la desigualdad y la discriminación, porque ya estoy viendo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay dos maneras de discriminar a alguien y lo hemos vivido, o por pertenecer a un grupo social o por no pertenecer. Igual alguien va a discriminarte o va a etiquetarte. Esta parte de las etiquetas está agradable para otro tema. Sí nos agrada. Y bueno, quiero aprovechar, decirles pues a nuestros televidentes que nosotros tratamos de ser imparciales, de no polarizarnos y de, obviamente, abrir a opinión el foro, y por ello, pues, les agradecemos todos los comentarios que nos han hecho llegar. ¿Tenemos por ahí algún otro saludo? Saludos a Marta Velasco, muchas gracias por seguirnos, Marta. Marta. Saludos. Gracias, Marta. Yo quiero mandar saludos a mi mamá que nos está viendo la primera vez que tiene oportunidad de vernos y nos manda saluditos. Te quiero, mamá. Saludos, señora. No, sí es cierto, es Y de hecho, Marta es mi mamá.
saludamos a la madre de todos. Saludos a mi madre también. Saludos también a todos los que no nos comentan, pero sí nos siguen y que desafortunadamente quizás no pueden estar con nosotros en los en vivos, pero sé que ven nuestros videos. Les agradecemos mucho su participación, su apoyo, sus comentarios, sus críticas, también son bienvenidas. Atención que nos ponen. Muchas gracias por ponernos tanta atención. Claro, y por favor, propongan temas de su interés que podamos poner aquí sobre la mesa. Vamos cerrando esta mesa de diálogo. Tenemos 4 minutos nada más para una conclusión rápida. René. Muy bien, pasamos a la estafeta. Hoy déjenme comentarles, René seguramente estará de acuerdo conmigo. Él tuvo una carga de trabajo excesiva y viene muy cansado. Ya nos había comentado que hoy nos iba a dar el micrófono. Entonces, bien, comenzamos con Yesenia y ahorita le pasamos la tarjeta. La verdad es que es una muestra fehaciente de la desigualdad que se vive en 6-9. Hay quien llega tarde, hay quien no opina, hay quien tiene su red, hay quien trae refrescos, es desigualdad pura. No es cierto. La realidad es que, ya como conclusión formal, creo que tenemos la posibilidad de exigir y de hacer para que cada vez vivamos en una sociedad más equitativa. No solo en una sociedad, en una comunidad, en una familia, en una pareja, en unos amigos, mucho más equitativos. Francisco. El cambio no queda solo en hacer conciencia. La realidad es que tenemos que generar acciones y movimiento. Paula. Yo también creo que debemos esforzarnos más nosotros como personas y partes de nosotros, ¿no? Con las conductas de corrupción, que yo no lo hago, pero los demás, todo, ¿no? Todo empieza de uno mismo. Arturo, amigos, más que una conclusión, yo les propongo en esta semana, 1 o 2 veces, antepongan el bienestar o el interés personal. Perdón, hay que anteponer el interés social contra el personal. Primero, la sociedad antes que el interés personal. ¿Sí? No digo que siempre, es válido también tener intereses personales, pero esta pequeña chispa puede hacer un cambio diferente. ¿René? Creo que sí. Tanto como hay bien, hay maldad. Como hay un moreno, bueno, yo también. Hay un güero. Así es. Y si hay igualdad, hay desigualdad. Como decía Frank, no es tomar nada más conciencia, sino tener acciones y realmente generar un cambio a algo bueno a la sociedad, como decía. Yo quiero concluir nada más recordando y subrayando que todos somos seres humanos, todos somos iguales y que el cambio, todos somos personas y que el cambio realmente va a venir desde el interior. Esperamos que las políticas públicas, las políticas sociales, los servidores públicos también escuchen lo que estamos tratando de hacer llegar a una sociedad que realmente necesita mucho de igualdad y poco de corrupción. Ojalá que este programa sirva de algo y que podamos poco a poco realmente generar cambio en nuestra comunidad. En Estación 69 estamos comprometidos con ello y esperamos que este programa les haya gustado, tanto como a nosotros. La mesa de diálogo está abierta, aquí no termina y esperamos sus comentarios a partir de este momento también en modo diferido para nuestras publicaciones. Y obviamente los esperamos la próxima semana aquí en su mesa de diálogo, Estación 69. Quiero adelantarme nada más un poquito ya para cerrar. Platicábamos del tema de la próxima semana. Yesenia, platícanos del tema de la próxima semana, para que ya nuestros televidentes vayan imaginándose cómo se va a poner esto increíble. Tratamos todos los días de tener temas polémicos, interesantes para ustedes y sobre todo para que tengan una perspectiva diferente, una perspectiva de cada uno de nosotros. La realidad es que no tenemos la verdad absoluta, pero consideramos que tener un espacio para poder brindar información diversa nos sirva. Y el tema de la siguiente semana está muy interesante, compártanlo con todo el mundo e inviten a las mamás, a los primos, tíos, a las hermanas, a la comadre, a todo el mundo invítenlo porque vamos a hablar de fijaciones. Entonces, no solo vamos a hablar de los términos de fijaciones y cómo se estructura, sino de las fijaciones, quizás, no pongo quizás porque luego no quiero yo ventilar en este momento a mis compañeros, pero iremos descubriendo las fijaciones de todos
integrantes del equipo 6-9. Entonces, no creo son que... pocas. Así que ahí está la invitación, está abierta para que ustedes vayan poco a poco documentándose también y participen de manera activa en Estación 6-9. Sin más, nos despedimos por el día de hoy y esperamos que hayan disfrutado tanto de este programa como nosotros. Francisco estará, como ustedes ven, muy atento a sus comentarios, igual que todos aquí presentes. Y sin más, todos somos 6-9. Nos vemos la próxima semana. Compartan el video, todos somos Compartan el 6-9. video. Hasta luego. Buenas noches. Bye.